Muy buenos días a todos. La Academia Chilena de Medicina, la Academia del Instituto de Chile, ha convocado a esta sesión pública y solemne vía online para incorporar oficialmente como miembro honorario al doctor Aníbal Llanos Mancilla. Me acompañan encabezando esta sesión el secretario general de la Academia, el doctor Arnoldo Quesada Lagos, el tesorero de la Academia, doctor Andrés Helling Lovenstein, el académico de número, doctor Manuel Oyarzún, que presentará más adelante al doctor Llanos, y el doctor Aníbal Llanos. Saludo en forma especial a el rector de la Universidad de Chile, que no sé si habrá llegado porque tenía un compromiso de agenda, pero que iba a llegar en algún momento a esta sesión. Y saludo al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, doctor Felipe Heuser, que a pedido del doctor Llanos quería que estuviera en la mesa, o en la cercanía de la mesa, porque fue su ayudante alumno predilecto, que llegó a la calidad de decano de la Universidad Católica. Saludo también muy especial a la doctora María Josefa Cerón, esposa del doctor Llanos, y a quien hemos tenido de expositora en nuestra academia en más de alguna oportunidad. El doctor Quesada dará lectura al acuerdo de la Academia de incorporar al doctor Llanos y va a informar de algunas excusas que hemos recibido para esta sesión. Doctor Quesada. Buenos días. Leo el acta. La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada telemáticamente el 6 de mayo de 2021, distinguió al doctor Aníbal Llanos Mancilla, nombrándolo miembro honorario de la corporación. Se han recibido las siguientes excusas. El señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, doctor Antonio Pukusic. El presidente de la Sociedad Chilena de Dermatología y Venerología, doctor Cristian Vera.
Gracias. Muchas gracias, doctor Quesada. Han confirmado su asistencia a esta ceremonia ingresando a través de la página web de la Academia el señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez. La presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina, la SOFAMECH, y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, doctora Patricia Muñoz Casas del Valle. Los decanos de las Facultades de Medicina de la Universidad de Concepción, doctor Mario Valdivia, de la Universidad de Valparaíso, doctor Antonio Orellana, de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, doctor Ricardo Ronco, de la Universidad de Antofagasta, doctor Claudio Ormeño. Los presidentes de las sociedades médicas de Santiago, Sociedad Médica de Santiago y de Medicina Interna, doctor Marcelo Allancaqueo, y de la presidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, doctor Germán Iñiguez. Está también la señora directora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, doctora Silvia Núñez. Está presente también el señor director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, doctor Pablo Vial. Se suma a esta reunión el doctor Froilán Fernández, Past Chair del American College of Surgeons, y el director médico del Hospital de Niños, Betty Cameron, de Wilmington, Carolina del Norte, doctor Fernando Moya. Hay autoridades de salud, autoridades universitarias, académicos de la Academia Chilena de Medicina, colegas, familiares y muchos amigos del doctor Llanos. A todos ellos les doy la más cordial bienvenida y les agradezco esta asistencia. El académico doctor Manuel Oyarzún hará el discurso de presentación del doctor Llanos. Doctor Oyarzún. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Academia Chilena de Medicina, autoridades universitarias de salud, invitados especiales, familiares y amigos del doctor Llanos, miembros de la Academia, señoras y señores. Para mí es un honor y una muy grata misión presentar ante ustedes a mi compañero de curso y gran amigo, doctor Jorge Aníbal Llanos Mancilla, quien hoy ingresa como miembro honorario a la Academia Chilena de Medicina. El doctor Llanos fue el cuarto hijo de la distinguida familia Llanos Mancilla, que la muestra en esta diapositiva, constituida por don Gilberto Llanos Valenzuela, aviador civil y servidor público, que ocupó cargos directivos en la administración del Estado, y la señora Marta Mancilla Andrade, profesora de educación básica. Aquí lo vemos en brazos de su madre al doctor Llanos. Sus tres hermanos fueron Martita, profesora y directora del Departamento de Francés del Instituto Pedagógico; Gilberto, licenciado en leyes, dramaturgo y poeta; y Hugo, abogado, profesor titular de Derecho Internacional Público de las Universidades de Chile y Católica, y experto en Derecho del Mar, y actualmente candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Un poco borrosa la foto, pero ahí se puede ver la familia Aníbal, está a la izquierda de la foto. Por decisión de su padre, quien consideraba que sus hijos debían estudiar en establecimientos estatales para conocer el mundo real, Aníbal cursó sus estudios de enseñanza básica y media en el emblemático Liceo José Victorino Lastarria. Su interés por los fenómenos biológicos lo encaminaron a ingresar en 1960 a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde fuimos compañeros de curso. De nuestros profesores, Aníbal destaca la influencia y estímulo que representaron para él los profesores Jaime Talesing y Bruno Ginter en las asignaturas básicas,
Aquí lo muestro visitando al doctor Kalesnik en su domicilio en Toronto, y los doctores Adalberto Steiger y Carmen Velasco en pediatría, al profesor también Rodolfo Almacruz en medicina, y el doctor Armando Roa en psiquiatría, cuyas clases lo motivaron a cursar paralelamente la asignatura de filosofía en el Instituto Pedagógico. Su destacado desempeño en la Escuela de Medicina le permitió obtener una beca mixta en pediatría y en fisiopatología. Una conferencia del doctor Fernando Monker sobre fisiopatología de la desnutrición infantil contribuyó a su decisión de conjugar pediatría con fisiopatología, disciplina en la cual había sido ayudante alumno. Es así como ingresó en 1967, recién recibido de médico, al Departamento de Medicina Experimental, donde compartimos laboratorio y el mismo tutor, nuestro inolvidable profesor Elías Motles, pionero en los estudios de surfactante pulmonar en Chile. La especialidad en pediatría la realizó en el campus occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, recibiendo docencia personalizada del profesor Arturo Gallo, del neonatólogo doctor Alejandro Reyes y de las doctoras Rosa Gallego y Carmen González. En 1970 recibió su título de especialista en pediatría, llegando a ser un connotado clínico en neonatología, mientras paralelamente en fisiopatología se adentraba en sus investigaciones fetales y perinatales. Por aquella época, Aníbal contrajo matrimonio con la destacada pediatra doctora María Aurora Chele, con quien tuvo 3 hijos. Alejandro, ingeniero civil; Andrés Matías, experto en informática; y Paula, psicóloga clínica. Paula le ha dado 3 nietos, y aquí lo muestro con su primer nieto, Matías, al cumplir 1 año de edad. En 1976 se trasladó a California, donde nuevamente nos encontramos trabajando en una misma institución, esta vez en el Cardiovascular Research Institute, Universidad de California en San Francisco. Allí, entre 1976 y 1979, Aníbal realizó un postdoctorado en fisiología fetal y neonatal en los laboratorios de los doctores Robert Creasy y Abraham Rudolph. En San Francisco, Aníbal animaba con su guitarra nuestras veladas con los demás becados chilenos y latinoamericanos, y aprendió a tocar tango con un charanguista boliviano que ocasionalmente lo invitaba a integrar su grupo folclórico Altiplano. También en California recibió la visita desde Boston de quien llegaría a ser el actual rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vigaldi, que está a la izquierda del diapositivo. A su regreso a Chile, implementó con gran esfuerzo un novedoso modelo experimental para realizar investigaciones sobre el desarrollo intrauterino de ovejas, animales de tierras bajas y llamas, que son camélidos de tierras altas. En este contrapunto, le ha permitido estudiar cómo 2 especies con diferentes historias evolutivas compensan la hipoxia, es decir, el déficit de oxígeno, logrando obtener importantes resultados en su línea de investigación sobre hipoxia fetal y neonatal en sus aspectos cardiovasculares y metabólicos y sus mecanismos moleculares. Entre 1981 y 1983 regresó a la Universidad de California en San Francisco como investigador visitante en el laboratorio del doctor William Parer, debiendo asumir temporalmente la dirección de ese laboratorio, mientras el titular hacía uso de un año sabático. En la Universidad de California en San Francisco conoció a la destacada investigadora doctora María Cerón Ferré, con quien contrajo matrimonio más tarde, constituyendo un vigoroso binomio académico. Por el trabajo de su laboratorio en fisiología y fisiopatología del desarrollo en la Universidad de Chile, recibió numerosas invitaciones como profesor o investigador visitante en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa. Aquí, en esta diapositiva, lo muestro al doctor Parer en una de sus visitas a Chile desde California para trabajar con el grupo de Aníbal. Estas fueron múltiples visitas. En su calidad de presidente de la Fetal and Neonatal
Physiological Society y de la Sociedad Latinoamericana de Investigaciones Pediátricas, ha organizado reuniones científicas sobre investigaciones biomédicas, altiplánicas y fisiología perinatal. Ha participado como investigador responsable o coinvestigador en más de 40 proyectos concursables financiados por agencias nacionales e internacionales. Entre estos está el proyecto en el cual contribuyó a la aprobación de un surfactante exógeno en recién nacidos, al comprobar experimentalmente que no provocaba hemorragia intracraneana. Sus publicaciones en revistas de corriente principal sobre hipoxia fetal y neonatal son ampliamente citadas, siendo un referente internacional en este tema. Su elevada productividad científica se ha mantenido constante y de sus 90 publicaciones en PubMed, 6 han sido realizadas en los últimos años, en los últimos 2 años. Su labor docente también ha sido muy intensa. A nivel de pregrado, ha participado en docencia directa en las 8 carreras que imparte su facultad y en la dirección de tesis y de ayudantes de alumnos. En posgrado y postítulo, su laboratorio ha sido un semillero inagotable de tesis, unidades de investigación y estadía de perfeccionamiento para programas de doctorado y magíster, como también la formación de especialistas en neonatología y medicina obstétrica materno-fetal de nuestro país, América Latina, Europa y Estados Unidos. A todas estas actividades hay que sumar las de gestión académica. Por varios periodos ha ejercido la dirección o subdirección del Departamento de Medicina Experimental y de sus entidades continuadoras del Departamento de Preclínica y el Programa de Fisiopatología del Instituto de Ciencias Biomédicas. Actualmente es profesor titular del Programa de Fisiopatología del ICBM. Facultad de Medicina, y presidente del directorio del Centro Internacional de Estudios Andinos, INCAS, de la Universidad de Chile. Este centro, que le ha demandado especial atención, fue creado en 1996 y cuenta con una estación experimental en Puche, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y tiene una estación en el Valle de Utah, a una altura cercana al nivel del mar. En la época pre-pandemia, todos los años Aníbal y su grupo de trabajo emprendían 1 o 2 viajes en la región de Arica y Parinacota para desentrañar en terreno los secretos de las adaptaciones biológicas a las grandes alturas. Este trabajo en terreno ha sido muy esforzado, ya que se ha realizado en ambientes aislados y extremos, con temperaturas tan bajas que a veces impiden la circulación del agua potable. Además, en esta labor es muy destacable porque le ha permitido proyectar el quehacer de su grupo académico al extremo norte de nuestro país, evidenciando el valor nacional e internacional de sus estudios. Como ya lo he señalado, he tenido el privilegio de conocer al doctor Llanos y su ambiente familiar desde el año 1960, año en que ambos iniciamos nuestro estudio en la misma escuela de medicina y luego seguimos siendo compañeros de trabajo en lo que hoy corresponde al programa de fisiopatología del Instituto de Ciencias Biomédicas, por lo que puedo dar testimonio de su creatividad, perseverancia, dedicación, prolijidad y pasión por el trabajo de investigación, siempre sazonado por un fino sentido del humor. Además, he podido conocer y apreciar sus dotes artísticas en música y poesía. En este ámbito, Aníbal ha publicado varios poemarios, y uno de ellos es Año Bisiesto. En este ámbito, en uno de sus poemas se puede leer los siguientes versos. Construcción de azar y tiempo, fusión de 2 gametos, en cada uno de mis células grita mi dotación genética, en 23 pares sinestética, en cromosomas de molécula y viento, allí en 23 pares, en 46 simplemente, se entona y desentona una canción de azar y tiempo. Considero que contar con un académico con las capacidades y calidad humana de Aníbal ha sido un privilegio para la Universidad de Chile y espero y confío que su merecido ingreso a la Academia Chilena de Medicina signifique un valioso aporte a esta respetable corporación. Bienvenido a la Academia, Aníbal.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ayala. El doctor Llano pronunciará su discurso de incorporación titulado Del oxígeno invisible al oxígeno imprescindible en el delgado aire del Alto Andino. Le ofrezco la palabra a doctor Llano. Muchas gracias, buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo al profesor Rodolfo Armas Medellino, a través de él, a todo el claustro de la academia, por hacerme parte de tan prestigiosa institución. Agradecer a las autoridades presentes, a todos los colegas, parientes, compañeros de curso, amigos, exalumnos y alumnos conectados telemáticamente para escuchar mi exposición. Y quiero agradecer especialmente a Manuel Oyarzún por tan elogioso discurso de recepción, conmovedor recuerdo de mis padres, mi familia, profesores y la elogiosa presentación de mi persona. No me reconozco y en rigor aparezco como un clon Llanos provisto de impensados dones y virtudes, acentuados sin duda por su generosa amistad. Y me gustaría algún día encontrarme con mi clon en el jardín de los caminos que se bifurcan, como diría el poeta, el gran poeta trasandino. Uno está aquí después de un fatigoso trabajo de los padres, hermanos, familia, profesores, de los cuales estoy eternamente agradecido. Mis padres me enseñaron el cariño, el placer de la lectura, el arte y también a trabajar con rigor, pero con ética, con fuerza, pero con consideración, continuamente, pero con descansos. Y aquí hago una referencia a la señora Pancha de Caros, y sin rendirse. Mi esposa, mi amor para rayos absoluto que mitiga el sufrimiento de los golpes y dardos de la ofensiva fortuna, como diría el bardo inglés. Mis hijos y mis nietos, el amor incondicional que mantiene el equilibrio del cuerpo y de la psique. Mis hermanos me llevaron a muchas órbitas, entre ellas la literatura y especialmente la poesía y la música. Y mis profesores fundamentales ya han sido señalados por Manuel. El título de mi trabajo, Del oxígeno invisible al oxígeno imprescindible en el delgado aire del Alto Andino. ¿Cómo saco esto? Este título tiene la gran influencia de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, quien señaló sobre Vicente Huidobro que Vicente Huidobro era el oxígeno invisible de nuestra poesía. Y la segunda parte del título, la más intrascendente, la puse yo, indudablemente. Y nos vamos al oxígeno, que es un producto de desecho de la fotosíntesis y es utilizado por los animales para generar energía. Y aquí tenemos la ecuación clásica de oxígeno y glucosa que producen anhídrido carbónico, agua y energía. Esta energía es empleada en funciones de síntesis, transporte, metabolismo basal, crecimiento, desarrollo. En síntesis, en permitir la vida de los aeróbicos, obviamente. Ahora, este producto, este oxígeno, no siempre ha tenido el porcentaje que tenemos hoy día, que es 21%. Si uno mira la historia de la Tierra, ve que hay periodos en que ha existido un aumento muy importante del oxígeno, a niveles sobre el 30%, después ha vuelto a bajar y ha llegado a niveles cercanos al 12-13% por muchos millones de años. Y esto de alguna manera ha marcado la condición genética de los organismos vivos que dependen del oxígeno.
produciendo probablemente cambios a niveles genéticos para dar cuenta de los radicales libres que producen tanto la hiperoxia como la hipoxia, y también los genes que pueden dar cuenta de la hipoxia propiamente tal. Tenemos acá que el oxígeno ha subido y se ha mantenido relativamente constante en los últimos cientos de años en la atmósfera. Y en la gran altitud, si uno asciende a las grandes altitudes, encuentra que el porcentaje de oxígeno es el mismo, es 21%, pero ahí la presión atmosférica es más baja. O sea, hay un 21% de una presión atmosférica más baja, por lo tanto existe una PO2 menor. Y eso produce una situación de hipoxia. En las grandes altitudes se acomodó como nicho ecológico los camélidos, y estos camélidos se adaptaron enormemente bien a estas condiciones de hipoxia, y cuando el poeta Pablo Neruda visitó Machu Picchu, vio vicuñas y escribió esta magnífica descripción: aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros, en alturas de Machu Picchu. Ahora, ¿de dónde comienza este viaje de los camélidos? Comienza en el hemisferio norte. Ahí se encuentra el ancestro de los camélidos, que por un lado una vertiente cruzó el estrecho de Bering y se fue a Asia, y ahí después a los diferentes lugares del mundo, África, y otra vertiente cruzó América Central, que estaba recién formada, y uniendo la América del Norte con América del Sur aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de años atrás, y escalan estos camélidos primitivos hacia el altiplano, donde se desarrollan 4 subespecies, que serían las especies silvestres, que estaría la vicuña y el guanaco, y las especies domésticas, la llama y la alpaca. Se presume que la domesticación de la llama y la alpaca le hicieron los amerindios aproximadamente hace 6.000 años. Y aquí tenemos a estos camélidos viviendo en las grandes altitudes. Y nos preguntamos cómo el feto y neonato de llama desafían el delgado aire de los Andes. Y la hipótesis general es que la llama, después de deambular por millones de años en un ambiente de bajo PO2 en el altiplano andino, seleccionó genes que expresan eficientes mecanismos para compensar la hipoxia. Trabajo de incorporación a la academia, voy a describir algunas características del feto recién nacido de llama, y entre ellas 3 fundamentales para su adaptación en la meseta altoandina, y también una posible traslación a una patología como la hipertensión pulmonar del recién nacido. Sí, y voy a dar algunos datos acerca de eso. El feto de llama tiene una función alfa-adrenérgica extremadamente marcada, que le permite mantener la función cardiovascular, y vamos a ahondar en ese tema. El feto de llama también tiene notables mecanismos que permiten compensar y resistir la hipoxia cerebral. Y el recién nacido de llama tiene inéditos mecanismos que permiten evitar la hipertensión arterial pulmonar en el altiplano andino, y eventualmente
algunos de esos mecanismos transferibles al recién nacido de tierras bajas. Una breve descripción de estos cardinales cambios nos dará un atisbo de cómo el feto y neonato de llama afronta la vida en la hipoxia hipobárica de la meseta andina. Todos estos estudios que voy a mostrar fueron aprobados por la Comisión de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de los respectivos journals donde fueron publicados. Una cosa muy interesante es que a nivel del mar, los fetos viven con una presión parcial de PO2 extremadamente baja. A nivel de mar, la vena umbilical, que es la vena que viene desde la placenta, tiene una presión parcial una presión parcial de oxígeno de 30 milímetros de mercurio. Y eso llevó al profesor Joseph Barcroft de la Universidad de Cambridge, del famoso Physiological Laboratory, a acuñar esta frase, Everest in útero. En esa época no habían medidores el electrodo de Clark para medir la PO2, pero con algunas mediciones a través del Fan Slide pudo determinar que había una muy baja PO2 en útero. Pero aquí tenemos una gestación en la altura que conceptualmente es una hipoxia dentro de otra hipoxia. La hipoxia fetal, que ya tiene 30 milímetros de mercurio como su sangre más oxigenada, en el interior de una hipoxia materna, que también tiene una PO2 más baja que a nivel de mar. Entonces esto lleva al feto gestado a las grandes altitudes a una altura superior al monte Everest, superior a las alturas donde posteriormente Christopher Pizzo midió su presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, que fue de 28 milímetros de mercurio, digamos, haciendo que la predicción de Barcroft fuera correcta, pero los fetos que tienen gestaciones en la altura van a tener PO2 más altas que esta y van a ser equivalente aproximadamente a la PO2 que tienen en el exterior de los aviones que vuelan a alrededor de 10.000 metros de altura. O sea, es una hipoxia dentro de otra hipoxia. ¿Y cómo logra una adecuada transferencia de oxígeno de madre a feto y de feto a los tejidos en condiciones de tan baja PO2 el feto y madre de llama? Tienen una placenta difusa, entendiéndose que está distribuida prácticamente en todo el útero, con una superficie de intercambio muy grande y una escasa distancia entre el capilar materno y fetal, que son más o menos de 2 micrómetros. Es un trabajo muy bonito hecho por Steven en 1980. Tiene un gran número de glóbulos rojos, tanto la madre como el feto. Los fetos, más o menos el 70% de la gestación, tienen 18 millones por milímetro cúbico. Pequeños, ovalados, con mucha superficie. Esto podría llevar a pensar de que el hematocrito es enorme y que aumenta la viscosidad, pero esto no es así. El hematocrito son 32% más bajos que la especie humana. Por lo tanto, esto no acarrea un problema de aumento de viscosidad. La curva de disociación de la hemoglobina materna y fetal están desplazadas hacia la izquierda, con un bajo P50. P50 es la presión parcial de oxígeno, con lo cual se satura el 50% de la hemoglobina. El P50 de un adulto humano es aproximadamente de 27 milímetros de mercurio. La madre de llama tiene aproximadamente 23 milímetros de mercurio de P50, que es aproximadamente el P50 del feto de término humano.
Y la presión cuenta del feto de llama es alrededor de 18 milímetros de mercurio. Estos experimentos fueron realizados en el laboratorio por Fernando Moraga, pero la compañía que tuvimos en esa oportunidad fue extraordinaria, que fue el profesor Carlos Monge Casinelli, que es un fisiólogo, que fue un fisiólogo de gran altitud y fisiólogo respiratorio que de reconocimiento mundial, y fundó una escuela de conocimiento tan importante que ha llevado a muchos discípulos de ellos a ocupar cargos fundamentales, entre ellos la doctora Fabiola León Velarde, que fue rectora de la Universidad Cayetano Heredia y también se hizo cargo del equivalente al Fondesit en el Perú, y afortunadamente ha vuelto al laboratorio a seguir haciendo investigación que es muy buena en su campo y formando de nuevos discípulos como Francisco Villafuerte. Además, este feto tiene un bajo gasto cardíaco, un flujo sanguíneo a los órganos también disminuidos con respecto a los animales de tierras bajas, una alta resistencia periférica total y resistencia a los vasos, y una más eficiente extracción de oxígeno. Es un dato muy interesante que fue determinado por nosotros en las primeras investigaciones que hicimos con el feto de llama, por Benavides y colaboradores. Todos estos datos se comparan que tiene más o tiene menos en relación con los fetos de tierras bajas como la oveja y el humano. Y recientemente en camélidos adultos se encontró algo muy interesante, una supresión de un dominio de la proteína HIF-1 alfa en la alpaca, el dominio Basic Helix Loop Helix, que es una parte de la proteína que hubo una delección o una pérdida. Y eso puede ser muy interesante porque puede producir una falta de función de este HIF-1 alfa. Y esta falta de función, de alguna manera, se observa también en los tibetanos, que han vivido muchos miles de años en la altitud, algunos empiezan entre 25.000 a 50.000 años, y en ellos se ha producido un polimorfismo en el EPAS1. El EPAS1 es el gen que codifica para el HIF-1 beta, el HIF-2 alfa, perdón, HIF-2 alfa. Hay un HIF-1 alfa, HIF-2 alfa, y el HIF-2 alfa, que al unirse al HIF-1 beta constituye el HIF-2, y el HIF-2 interviene en la síntesis de eritropoyetina. Y si existe este polimorfismo, se produce muy poca eritropoyetina en estos tibetanos y tienen un hematocrito bastante bajo en relación a otras etnias humanas, entre ellas nosotros que subimos a la altura y los amerindios en América, en el Perú, en Bolivia, en Chile. Existe esa adaptación y probablemente esta supresión de parte del HIF en la llama, en la alpaca, es muy posible que también esté presente en la llama, y esto evita la mala adaptación que puede producir el HIF. El HIF es una molécula muy importante en la homeostasis del oxígeno y puede tener la mala adaptación de inducir hipertensión pulmonar, y puede tener la mala adaptación de inducir eritrocitosis excesiva, como por ejemplo en el mal crónico de montaña. Vamos a estudiar la hipoxia aguda en los fetos de llama. ¿Por qué estudiar la hipoxia aguda?
La hipoxia aguda es una condición patológica muy frecuente, sobre todo en el trabajo de parto, sobre todo en fetos que presentan alguna patología, restricción de crecimiento intrauterino, con morbilidad y mortalidad importantes. Y eventualmente puede permitirnos estos estudios conocer algunos mecanismos que pueden ser de utilidad para compensar estos problemas en la especie humana. Aquí tenemos la clásica redistribución de flujos sanguíneos durante la hipoxia. Comparamos aquí en este diapositivo la redistribución sanguínea de ovejas y llamas. Las ovejas en blanco, las llamas en negro, y vemos que un hallazgo sorprendente fue que la oveja tiene la clásica respuesta que tienen los fetos humanos también, de aumentar el flujo cerebral, aumentar el flujo al corazón, aumentar el flujo adrenal y disminuir el flujo riñones, intestino y carcasa, que es músculo pirihueso. La carcasa representa aproximadamente el 35-40% del gasto cardíaco del feto. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, cambios en la redistribución de flujo en la carcasa tienen grandes repercusiones hemodinámicas en el feto. ¿Qué ocurre con el feto de llama en relación a esta redistribución de flujo? Encontramos que no aumenta el flujo cerebral. Y esto fue un problema que tuvimos cuando empezamos a hacer estos experimentos en Chile, en que encontramos que no había cambio. La técnica que usamos para medir flujos eran las microesferas de 15 micrones de diámetro, que eran el gold standard para medir flujos a los tejidos. Lo repetimos varias veces y en todas las circunstancias nos encontramos que esta disminución del flujo sanguíneo cerebral. En contraste, encontramos que aumentó mucho el flujo sanguíneo al corazón, significativamente más que la oveja. Hubo una disminución, hay un aumento en el flujo adrenal que es significativo, pero menos que la oveja, y una vasoconstricción importante en los riñones, en la carcasa, que es muy significativa, y también hay una disminución que es igual a la oveja en el intestino. Entonces el feto de llama en hipoxia también tuvo esta intensa vasoconstricción, riñón y carcasa, y también determinamos específicamente el territorio femoral donde la vasoconstricción fue masiva. Cabe preguntarse cuáles son los mecanismos que producen esta vasoconstricción y reducción de los flujos tisulares en general. Y los clásicos mecanismos que explican la vasoconstricción son un quimiorreflejo. En la llama, en el feto de llama, realizamos una denervación bilateral del quimiorreceptor carotidio, y esta denervación bilateral, que se cortó el nervio de Hennig o el nervio sinusal bilateralmente, y esta denervación no evitó la intensa vasoconstricción periférica. O sea que en esta intensa vasoconstricción que se ve en la llama, no está implicada el quimiorreflejo, cosa que nos llamó extraordinariamente la atención. Y yo debo decir ante ustedes que mi idea, mi hipótesis era que el quimiorreflejo iba a ser el más importante de todos los mecanismos, pero eso no ocurrió, y en contraste hubo liberación de hormonas vasoconstrictoras y mediadores a nivel tisular, y una gran modulación de esta vasoconstricción para modular, para frenar un poco esta vasoconstricción, como la producción de óxido nítrico y otras moléculas vasodilatadoras. ¿Qué hormonas se liberan en esta condición de hipoxia aguda? Gran flujo a la sangre de catecolamina, adrenalina y noradrenalina, que basalmente son más altas
y que la oveja y que los seres humanos, y durante la hipoxia estos niveles aumentan extraordinariamente. El neuropéptido Y, el NPY, en altas concentraciones plasmáticas, es un neuropéptido que se cosecreta con catecolaminas a nivel de las suprarrenales y de las terminaciones nerviosas. Un aumento de la función del receptor A de endotelina en la circulación femoral. Midiendo la circulación femoral dimos un bloqueador del receptor A de endotelinas y obtuvimos que aumentó el flujo y disminuyó la resistencia vascular femoral. Un importante aumento del tono nitrérgico en la circulación sistémica. Este es un trabajo que fue hecho por Raquel Riquelme y Emilia Sangüesa. Y curiosamente la arginina vasopresina se eleva notablemente en la sangre, pero al bloquear el receptor B1, que es el receptor vascular, no hay cambios cardiovasculares. Tanto en una publicación que hizo Emilio Herrera como otra que hizo Dino Giussani más tarde. ¿Cuál es el rol que juega este aumento de la arginina vasopresina en la hipoxia o en condiciones de estrés? No hay que olvidarse que la llama es un camélido. Y estudiamos con Merlin Wintour, la doctora Merlin Wintour, profesora de fisiología de la Universidad de Melbourne en Australia. Ella vino a hacer una estadía al laboratorio y estudiamos la función renal del feto de llama. Encontramos que la arginina vasopresina podía estar jugando un papel muy importante en un aumento significativo de la osmolaridad en el 70-80% de la gestación en el feto de llama. En resumen, hay un importante tono vasoconstrictor originado por las hormonas citadas, salvo la arginina vasopresina, junto a un significativo tono nitrérgico. Hablábamos de esta tormenta de catecolaminas que se producía durante la hipoxia aguda. Realizamos un bloqueo alfa-adrenérgico con fentolamina, un bloqueador alfa-1 y alfa-2 durante la hipoxia aguda. En condiciones basales encontramos la típica respuesta que habíamos encontrado en feto de llama, la bradicardia inicial, flujo carotidio como un índice del flujo cerebral que no cambió, la resistencia carotidia tampoco cambió. Es otra forma de mirar que no hay un aumento del flujo cerebral. Por la microsfera fue 1 y por el flujo continuo a través de un medidor de flujo. El flujo femoral cayó importantemente con un aumento de la resistencia. Al administrar la fentolamina, antes de empezar la hipoxia, hubo un colapso cardiovascular con paro cardíaco y muerte. Esto fue en el 100% de los animales tratados con fentolamina. Nos preguntamos si esto era un problema de un bloqueo en ambos receptores, el alfa-1 y el alfa-2, utilizando prazosina, que es un receptor específico del alfa-1, encontramos los mismos resultados, y al administrar un bloqueador alfa-2 como la iombina, no hubo ningún efecto cardiovascular de ninguna especie. O sea, este es un problema del receptor alfa-1. ¿Qué ocurre si se bloquea con fentolamina las ovejas en tierras bajas? En condiciones de normoxia, la administración de fentolamina produce cambios, disminución de la presión, etcétera, pero no produce la muerte. Cuando estos animales, vamos a hablar de ovejas, tienen una hipoxia crónica, la cosa cambia. En esas circunstancias lo que ocurre, nosotros teníamos un modelo en California, en San Francisco, con el profesor
Robert Creasy, en el cual embolizábamos la placenta con microesferas de 15 micrones. Esto reducía el área de intercambio y se producía dos cosas: restricción de crecimiento intrauterino y hipoxemia crónica fetal. Si uno administraba fentolamina, en esos animales se producía igual que en la llama, pero sin... nosotros teníamos ahí hipoxia crónica, en la llama estábamos en Santiago y no teníamos hipoxia, por lo tanto la condición es diferente. También a nivel de putre, nosotros tuvimos un grupo de animales, fetos de ovejas, gestadas en la hipoxia crónica de la altitud, y en esa circunstancia la administración de fentolamina y prazosina produjo la muerte fetal. Resumiendo, en la llama, una especie adaptada a gran altitud, de alguna manera podríamos decir que lleva en su gene una hipoxia evolutiva, y al administrar un bloqueador alfa-adrenérgico tiene muy expandido su sistema alfa-adrenérgico y se produce la muerte. En el feto de tierras bajas, cuando se produce una hipoxia crónica, se produce esta expansión del sistema alfa-adrenérgico y se produce en esos casos también la muerte fetal. Una cosa derivada de estos hallazgos es que sería, digamos, absolutamente contraindicado administrar fármacos que bloqueen el sistema alfa-adrenérgico durante la gestación en mujeres que tengan fetos con restricción de crecimiento intrauterino e hipoxia crónica. Vamos a pasar ahora a otro aspecto que aquí estoy con mi amigo Dino Giussani. Dino Giussani me invitó a un banquete de gala al college de Gonville y Keys. Este college fue financiado en gran parte por un filántropo y un doctor en medicina llamado Stephen Pierce, y este Stephen Pierce dejó cuando hizo sus donaciones tan importantes, dejó en claro que cada cierto tiempo debía hacerse una fiesta en honor a él. Y eso fue esta fiesta que estamos asistiendo con Dino, que gentilmente me invitó, y era la época en que teníamos los proyectos Wellcome Trust. Aquí se ve estos proyectos con fondos para financiar proyectos colaborativos internacionales, y aquí se ve la llamita y el aymara al lado en uno de los proyectos que estaban siendo financiados. Una vez que terminamos esta fiesta, este banquete, trabajamos algunas semanas como mozo en un importante restaurante, elegante restaurante de Cambridge, pero finalmente decidimos seguir con los estudios científicos, que no había mejor que como mozo. La pregunta era si estaba presente esta notable vasoconstricción también en el recién nacido de llama. Y aquí la respuesta es sí. Existe un aumento en la resistencia vascular femoral significativa, muy significativa, en el feto de llama, en el recién nacido de llama sometido a hipoxia, en contraste con lo que pasa con la oveja. Y el mecanismo de esta vasoconstricción intensa fue que se estudió específicamente un subtipo del receptor alfa, el receptor alfa 1A y el alfa 1B, y el alfa 1A está presente fundamentalmente en la oveja y en menor cantidad en las llamas, en los vasos femorales de las llamas, y también
Al revés, el receptor alfa-1b está más presente en los vasos femorales de la llama que de la oveja. Entonces la explicación es que este alfa-1b, este receptor alfa-1b, es mucho más afín por la adrenalina que el alfa-1a, lo que se entiende con una mayor vasoconstricción in vivo. Por otra parte, el receptor alfa-1b en su genoma tiene el elemento de respuesta a la hipoxia, que es el conjunto de pares de bases que permite que se una el HIF-1 alfa, el HIF-1 o el HIF-2 y estimule la mayor producción de este receptor. En resumen, las respuestas hemodinámicas del feto recién nacido de llama a la hipoxia se caracterizaron en el feto por una intensa vasoconstricción periférica, gran tono alfa-adrenérgico, bloqueo de alfa-adrenérgico produjo un colapso vascular y muerte, indicando un rol central en la supervivencia fetal. La intensa vasoconstricción periférica favorecería la redistribución de flujo sanguíneo a los órganos nobles. Sin embargo, aunque notablemente el flujo al corazón aumentó, paradojalmente no aumentó el flujo sanguíneo cerebral. Entonces aquí tenemos una redistribución de flujo que no cumple el concepto de irrigar de forma preferencial a los órganos nobles. Y vamos a ver qué ocurre con el metabolismo cerebral con esta falta de aumento en el futuro. En el recién nacido existe la intensa vasoconstricción femoral mediada por este receptor alfa-1b adrenérgico de alta afinidad por la adrenalina y estimulado por el HIF. ¿Qué sentido tiene la marcada vasoconstricción en la mayoría de los órganos fetales y también neonatales? Uno puede especular que podría estar produciendo un precondicionamiento tanto local como a distancia, reduciendo eventualmente el daño hipóxico en órganos como el cerebro. Aquí vamos a ver el metabolismo cerebral. Vamos a hablar de metabolismo cerebral. Ya les presenté a ustedes que el flujo sanguíneo en un episodio de hipoxia aguda no aumenta en el feto de llama, y aquí se ve nuevamente el flujo carotídeo, en que no hay ni un atisbo de que aumente el flujo carotídeo, que es un índice indirecto del flujo sanguíneo cerebral. Y midiendo con microesferas, como vimos anteriormente, hay una ausencia o un aumento muy leve del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué significa esto? Significa de que está llegando menos oxígeno al cerebro, porque al aumentar el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno se mantiene. Si se sigue aumentando la hipoxia, llega un momento en que empieza a extraer más oxígeno. En el lado venoso, la PO2 cae mucho. Entonces hay una mayor extracción de oxígeno cuando ya no puedo aumentar más el flujo. Y llega un momento en la oveja y en el ser humano en que no puedo aumentar más el flujo, no puedo aumentar más la extracción, que ahí el consumo de oxígeno cae y empieza el episodio a producirse el problema de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Aquí con la llama tenemos una situación increíble, que el flujo no aumentó y bajó la presión parcial de oxígeno y la saturación, por lo tanto el aporte de oxígeno al cerebro bajó desde el primer momento, no aumentó el flujo, por lo tanto no aumentó más el aporte de oxígeno, no extrajo más oxígeno, porque uno podía pensar, bueno, no aumentó el flujo, pero extrae más oxígeno y por lo tanto mantiene el consumo. No aumentó la extracción de oxígeno, por lo tanto el consumo de oxígeno cae proporcionalmente a la disminución de la PO2 en la arteria carótida. Esto es una cosa inédita, y vemos aquí
¿Qué pasa con el electrocorticograma? En el electrocorticograma de la izquierda tenemos una oveja que es sometido a una asfixia y se ve un aplanamiento del electrocorticograma, y posteriormente, cuando la asfixia cesa, existen un trazado de electrocorticograma compatible con convulsiones y con daño cerebral. En el feto de llama, una hipoxia de 60 minutos. Aquí tenemos dos trazados, el electrocorticograma y el electrooculograma en la parte inferior, y dos tipos de trazados en el electrocorticograma de voltaje bajo con alta frecuencia. Aquí no se ve la frecuencia, pero es voltaje bajo y alta frecuencia que coincide con los movimientos oculares rápidos. Y cuando se produce una etapa, esta condición de bajo voltaje y alta frecuencia tiene un consumo de oxígeno cerebral más alto que la que sigue, que es una condición de alto voltaje y baja frecuencia, y en ese momento no existe movimientos oculares rápidos. Aquí comienza el episodio de hipoxia, y justamente cayó cuando había una etapa de bajo voltaje y alta frecuencia, de mayor consumo de oxígeno. Inmediatamente el feto hizo un cambio a una condición de mayor voltaje y baja frecuencia de menor consumo. Se siguió la hipoxia y se produjo un aplanamiento del electrocorticograma y se mantuvo la hipoxia por 60 minutos. Después que pasó la hipoxia, no hubo episodios electrocorticográficos que pudieran indicar que hubo convulsiones fetales. Y al día siguiente, 24 horas, volvió a haber un electrocorticograma con alto voltaje y bajo voltaje, pero el electrooculograma no se estableció muy claramente, pero continuamos esta investigación con un proyecto que presentó el doctor, un proyecto Fondesit que ganó el doctor Roberto Reyes, y Germán Sperger fue el primer autor de este paper, en que se ve a la izquierda la temperatura del cerebro por 24 horas en una hipoxemia de duración de 24 horas en la madre y el feto de llama. Y se ve claramente aquí, la temperatura disminuye en el feto de llama en las últimas horas de hipoxemia, de más o menos en la hora 15 a la hora 24 hay una gran disminución de la temperatura, y esto y en contraste no existe una disminución de la temperatura en el núcleo homeotermo, de tal manera que esta disminución de la temperatura es específica en el cerebro. Esto es lo que hacemos los neonatólogos para tratar la encefalopatía hipoxisquémica, enfriar la cabeza. Y este animal hace este fenómeno. Es un enfriamiento bastante significativo en forma espontánea en sus genes, y una forma de afrontar la hipoxia. Y aquí a la derecha vemos la expresión de la polia de B rugosa polimerasa, que es un marcador de daño en la corteza cerebral, es un marcador de daño celular. Y esta PARP tiene un peso molecular de más o menos 113 kilodaltos, y cuando existe apoptosis, existe un fragmento que es un fragmento de 85 kilodaltos, y normalmente existe un grado de apoptosis que se mide como relación P85 partido por P113, que es este valor que está en la columna negra,
Pero cuando se hizo la medición después de 24 horas de hipoxia en el feto de llama, la relación fue no significativa con respecto a los controles. Y también sirve para medir necrosis, que es un fragmento más pequeño, y aquí no hay necrosis ni en normoxemia ni en hipoxemia. O sea, aquí, pese a esta importante disminución del consumo de oxígeno, no hubo un daño evidente de la estructura de la corteza del feto de llama. Aquí se midió la actividad de la sodio-potasio tepeasa, que se reduce aproximadamente a la mitad, y se determinaron la expresión proteica de 2 canales de sodio sensible a voltaje, 1.1 y 1.2, y se ve que existe una reducción aproximadamente a la mitad de la expresión de el canal de sodio sensible a voltaje 1.1, y este otro estuvo pegando en el palo, pero no fue significativo, pero de todas maneras está muy cerca de ser significativo. Hicimos un cálculo y si hubiéramos aumentado el número de animales en un par, habría dado significación. ¿Qué significa toda esta cosa? Significa que hay una gran reducción del consumo de oxígeno, porque la sodio-potasio tepeasa es una enzima que tiene que ver mucho con la mantención del potencial de membrana basal y en la recuperación y de la polaridad de la membrana después de un potencial de acción. Aquí tenemos una gran reducción de la sodio-potasio tepeasa, que tiene que ver un poco con esta reducción de la expresión de canales de sodio. Aquí se plantea entonces de que existe un hipometabolismo cerebral, y este hipometabolismo está protegiendo el cerebro del feto de llama por una disminución de la actividad de la sodio-potasio tepeasa, disminución del consumo de oxígeno y de la temperatura, reducción de canales de sodio, disminución de la actividad electrocortical y disminuye la depolarización no hipóxica. Se preserva la indemnidad de la corteza cerebral. Pero curiosamente, en el tronco del encéfalo, donde están localizadas las neuronas que tienen que ver con las funciones autonómicas, el flujo al brainstem, al tronco del encéfalo, aumentó durante la hipoxia, y los datos preliminares que tiene Roberto Reyes acerca de la actividad de la sodio-tepeasa es que no cambia la actividad de la sodio-potasio tepeasa, y por lo tanto el consumo de oxígeno, la producción de ATP debieran ser normales en esa zona, y preservando la actividad autonómica, que tiene una correlación con este gran aumento del flujo del corazón durante la hipoxia. Ahora vamos a ir a otro aspecto de la investigación que estábamos realizando. Aquí tenemos la estación experimental Putre. Esta de acá es la estación experimental Utah, a 220 metros, esta a 3.600 metros. Putre queda a aproximadamente 120 kilómetros de Arica. La construcción de la estación experimental Putre fue una empresa muy importante que la impulsó el rector Lavados, mediante César González, que fue el impulsor mayor de esta empresa, y tenemos fue muy importante la participación de la gente de veterinaria
de la Facultad de Veterinaria, de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, el doctor Alberto Raggi y Víctor Hugo Parragués. Escribimos un grant que presentamos a la Mellon Foundation, que fue aceptado, y eso permitió comprar aproximadamente 1 hectárea en Putre y construir 260 metros cuadrados. En forma más modesta, a nivel de mar, en el Liceo Francisco Napolitano, el Liceo Nicolás Francisco Napolitano, cuyo sostenedor es el señor Carlos López, que se ve aquí en la foto, nos otorgó 1000 metros cuadrados en el liceo para que pudiéramos usarlo como un lugar donde poder realizar las investigaciones en tierras bajas, en ovejas semejantes a las que tenemos en la altitud, o llamas semejantes a las que tenemos en altitud, y hemos realizado, digamos, una estación experimental fundamentalmente con containers, con la gran ayuda de Gertrudis Cabello, profesora de la Universidad de Tarapacá, y de las autoridades de la Universidad de Tarapacá, que han permitido, digamos, comprar algunos de estos containers. Vamos a relatar ahora si un auténtico altiplánico tiene hipertensión arterial pulmonar. Está el antecedente que las llamas adultas no tienen hipertensión pulmonar en la altura, y vamos a ver qué pasa con el neonato, con el recién nacido de llama. En general, son datos muy bonitos obtenidos en el Perú, en niños recién nacidos. En la altura, en Morococha, 4.550 o 60 metros, se ve una tremenda caída de la presión de 60 milímetros de mercurio, cae hasta aproximadamente 28 milímetros de mercurio entre el 6º y 14 días de vida, pero esta presión es considerada hipertensión arterial pulmonar. Sobre 25 milímetros de mercurio se considera una hipertensión pulmonar arterial. Y eso se mantiene en el tiempo. O sea, estos niños nacen con una alta presión, y aquí hay una cosa curiosa, que los niños de nivel de mar nacen con la misma presión, pero no estoy seguro de si ese dato está correcto. Teóricamente deberá partir de un nivel un poquito más bajo, pero en pocas horas llegan a un nivel de presión arterial de alrededor de 12 o 13, que es lo que se encuentra en los recién nacidos normales a nivel de mar. En la altitud, lo que ocurre es que, si bien es cierto, digamos, existe un aumento en la capa muscular, este aumento de la capa muscular no necesariamente es un aumento de células, sino que más bien son la forma de las células musculares, que están como más globulares, y en la medida que nace y se produce la transición feto-neonatal, todo el flujo, todo el gasto cardíaco pasa por los pulmones, y en pocos minutos estas células se aplanan y disminuye el lumen. Y al disminuir el lumen, disminuye la resistencia, disminuye la presión. Se produce también una masiva liberación de óxido nítrico por el shear stress, que significa que pase todo el gasto cardíaco por el pulmón. Antes pasaba una fracción muy pequeña, no más de 10% del gasto cardíaco combinado fetal, de tal manera que cambió absolutamente la situación,
y con este aumento de la circulación y vasodilatación, disminuyó la resistencia, aumentó el flujo pulmonar, se produjo el intercambio gaseoso. En los recién nacidos de altura, esta transición feto-neonatal es mucho más compleja. Y eso también lo vemos en nuestro modelo, que es el recién nacido de oveja. Y medimos la presión arterial recién nacido de oveja de tierras bajas en tierras altas. Y vemos que en tierras altas está en negro. La oveja presenta un aumento de la presión arterial en la altitud. En cambio, la llama presenta la misma presión arterial en tierras bajas y en tierras altas. Y la pregunta es, ¿qué mecanismo está produciendo esta ausencia de hipertensión que también se veía en los recién nacidos humanos en la gran altitud? Y aquí tenemos la vía de señalización del óxido nítrico, monóxido de carbono, guanidilciclasa soluble, GMP cíclico, proteína quinasa G o proteína quinasa estimulada por GMP cíclico, la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina y la cadena liviana de la miosina, y se produce la vasodilatación pulmonar. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que estimularse la guanidilciclasa soluble, que produce más GMP cíclico. Esto estimula la PKG, la activa la PKG como quinasa, y esta quinasa produce fosforilaciones endoserinas en la unidad reguladora de la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, que va a sacar el fósforo, el eventual fósforo que puede tener la cadena liviana de la miosina. Si está con el fósforo, la cadena liviana de la miosina se combina con, activa a la cadena pesada de la miosina, se activa con la actina y se produce la contracción. Entonces, si existen, este mecanismo va a estimular la fosfatasa y por lo tanto va a sacarle el fósforo a la cadena liviana de la miosina y no se va a producir contracción. Una vía colateral de esto es que la PKG también estimula un canal de potasio sensible a calcio de alta conductancia, que va a producir una activación de este canal y por lo tanto una hiperpolarización de la membrana y ausencia de contracción. Vamos a ver qué pasa con el óxido nítrico en la altitud. Tenemos que el óxido nítrico vamos a medirlo a través de la citrulina, la producción de citrulina. En la oveja hay un aumento de la producción de óxido nítrico en la altura. En cambio, la llama en tierras bajas y tierras altas tiene la misma producción de óxido nítrico. En la oveja tenemos mayor producción de óxido nítrico en la altura. También aumenta la cantidad de proteína, la expresión de proteína que produce el óxido nítrico, la óxido nítrico sintasa, está aumentada a la altura, no hay cambios en la llama. Y el cuello de botella que tiene la oveja es que la guanidilciclasa soluble, la molécula que producía, digamos, el GMP cíclico, está disminuida en la altura y no hay cambios en la llama. O sea, en resumen, la oveja tiene mayor producción de óxido nítrico, pero eventualmente ese óxido nítrico quizás no sea capaz de actuar adecuadamente en la guanidilciclasa soluble porque hay muy poca cantidad y de hecho la oveja tiene hipertensión y la llama no tiene hipertensión. ¿Y cuál sería el mecanismo de la llama? Sería la producción de monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce por la acción de esta enzima, las hemoxigenasa, y aquí se midió la producción de carbono a través del pulmón y se vio que la oveja tiene muy poca producción de monóxido de carbono en la altura. En cambio, la llama aumentó notablemente la producción de monóxido de carbono en la altura. Y esto se acompañó
en la oveja de una reducción de la hemoxigenasa, por lo tanto se produce menos monóxido de carbono. En cambio, la expresión de hemoxigenasa en la llama, en el pulmón de la llama, está aumentada. Entonces tenemos una situación de que hay mayor cantidad de hemoxigenasa que produce mayor cantidad de monóxido de carbono, y este monóxido de carbono va a producir la vasodilatación por los mecanismos que anteriormente miramos, pero tenemos aquí otras moléculas que pueden estar interviniendo en la vasodilatación de la llama. Aquí el doctor Roberto Reyes, publicamos en el Journal of Physiology en 2018 una serie de mediciones de la vía de señalización que antes le mencioné, y se encontró que la ROCkinasa, la ROC2, está disminuida en los fetos de llama en relación, de la altura en relación al nivel del mar. Y el ROC2 es una molécula que está inhibiendo la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina. Es decir, no le saca el fósforo a la cadena liviana de la miosina cuando esta la tiene. Y por lo tanto provoca una contracción. Pero aquí tenemos una menor cantidad, por lo tanto estaría tendiendo a tener una mayor vasodilatación. Y otras dos proteínas son interesantes aquí, que es este MIPT1, es la subunidad reguladora de la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina, que está aumentada, y eventualmente, si hay una mayor estimulación de la PKG, vamos a tener una mayor vasodilatación. Y además aquí tenemos una disminución de la cadena liviana de la miosina fosforilada, disminuida significativamente con respecto a la oveja de tierra, a la llama de tierras bajas. O sea, tenemos tres proteínas que además tienen esta posibilidad de producir vasodilatación. En resumen, tenemos una gran cantidad, el gran actor aquí es el monóxido de carbono en condiciones basales, por los mecanismos que antes vimos, y aquí se agregan dos moléculas nuevas, que es la dimetilarginina asimétrica y la arginasa 2. La arginasa 2 compite con la óxido nítrico sintasa por la arginina, y si hay una gran actividad de arginasa 2, va a haber menos posibilidad de que la óxido nítrico sintasa sintetice óxido nítrico. Y el ADMA es una molécula que viene a ser como un bloqueador endógeno de la óxido nítrico sintasa. Y como ven ustedes aquí, la llama tiene muy bajas concentraciones de estas dos moléculas, y por lo tanto no representan un problema para producir óxido nítrico. No voy a seguir con esto porque de alguna manera ya lo conversamos. El punto en este momento es que vamos a ver si tenemos tiempo para hacer la traslación de lo que encontramos en la llama a ovejas de tierras bajas, o a animales de tierras bajas, más bien dicho. Y esta fue la tesis de doctorado de Germán Ensperger, y él se le ocurrió que la hemina, que es una forma oxidada del grupo M, podía ser un fármaco que podría servir para inducir la hemoxigenasa, y de hecho este fármaco se usa en el tratamiento de la porfiria, la hemina. Y aquí tenemos la ecuación del grupo M, mediante oxígeno y NADPH produce monóxido de carbono, que va a producir tiene actividades antiproliferativas y vasodilatadoras,
se genera también por la hemoxigenasa fierro ferroso, que es captado por la ferritina, que es un antioxidante. Se produce también biliverdina, que se transforma rápidamente en bilirrubina, y tanto la biliverdina y la bilirrubina tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiproliferativas. Y los radicales libres están muy aumentados en la gran altitud, por trabajo hecho por el grupo de Emilio Herrera, que ha constatado que existe una gran producción de radicales libres que tienen que ver con la generación de la hipertensión pulmonar. Esta molécula podría estar sirviendo de alguna manera en evitar esta gran producción de radicales libres. ¿Qué pasa cuando damos emina, perdón? Va a producirse un aumento de ambas hemoxigenasas, la 1 y la 2, que se traduce en un aumento importante en la producción de monóxido de carbono y un aumento importante en la cantidad de GMP cíclico. Eso trae una disminución de la presión arterial media en animales tratados con emina y disminuye la hipertrofia ventricular derecha. Por otra parte, la administración de emina va a producir una disminución del grosor de la pared muscular de las células de las arteriolas, de las arterias pequeñas de resistencia, alrededor de 150, de 100 a 250 micrómetros, una disminución de la mitosis y una disminución de la alfa-actina como un indicador que no es muy bueno, pero es un indicador de la cantidad de músculo. Entonces tenemos una serie de resultados muy interesantes que los vamos a resumir acá. Aumentó la expresión de la proteína hemoxigenasa 1 y 2, la producción de CO, aumento de concentración de GMP cíclico, disminuyó el grosor de la capa muscular en las arterias pequeñas pulmonares, disminuyó la mitosis y también la expresión de ciclina D2, que tiene que ver que para el ciclo celular de la mitosis, aumentó la función vasodilatadora y disminuyó la función vasoconstrictora, eso medido por usando migografía de alambre en arterias pequeñas de resistencia, que no tengo tiempo para mostrarlo, y disminuyó la presión arterial basal pulmonar y la hipertrofia ventricular derecha. Es decir, hay una compensación parcial de la hipertensión arterial pulmonar. Conclusiones: la emina aparece potencialmente como un buen fármaco para tratar al niño recién nacido con hipertensión arterial pulmonar, pero mucha investigación se necesita para alcanzar este propósito. Una enseñanza que nos da la llama. Aquí están los Highlanders. Debo decir que con mucha pena nosotros vivimos la muerte de dos grandes colaboradores de los laboratorios que constituimos, Roberto Reyes, Emilio Herrera, Germán Emsperger y yo. La muerte de Raquel Riquelme y la muerte de Julian T. Parer, Bill Parer, que fueron verdaderos soportes en la ejecución de todos estos trabajos y los trabajos que se hacían en los respectivos laboratorios. También el trabajo hecho por la doctora María Cerón Ferré, que fue muy importante en el comienzo del trabajo de las llamas, y la doctora Gertrudis Cabello, que jugó un papel vital en la generación de todas las infraestructuras que nos llevó a poder trabajar en el norte. Sin ella no habría sido posible tener estos resultados, y un conjunto de personas que han participado en estos experimentos, que desgraciadamente no puedo nombrarlos porque se acabó el tiempo. Grants, varios Fondesits y Wellcome Trust con el UK, en Inglaterra, con la colaboración de Mark Hanson, de Dino Giussani y Carlos Blanco. Y el Liceo Agrícola Francisco Napolitano, que nos ha dado este terreno para poder usufructar en él
y construir este laboratorio de tierras bajas. Muy brevemente, aquí está el doctor Gatica, predica pero también practica en el volcán Tapaca en Putre a 5.250, un grupo de trabajo, y no tengo tiempo para leerle la cueca del altiplano, pero esta cueca termina agüita de coca y sí, desciendo al valle, todo el mundo me pide mejor me calle, que mejor me calle. Muchas gracias por escucharme. Ha terminado la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Llanos. Muy impresionante presentación porque es el reflejo de una vida haciendo investigación en un tema que debería ser tan chileno como es la altura y que es en general tan olvidado. De acuerdo con las disposiciones de la ley del instituto y de los reglamentos de la academia, usted, al haber terminado su presentación, ahora es miembro de la academia. No lo era hace... Muy buena noticia, doctor. Un minuto atrás. Y espérese, ahora es miembro de la academia y de por vida. Es de las pocas cosas que uno gana de por vida. En este momento, en tiempos normales, estaríamos entregándole este diploma, que no lo podemos tener porque están cerradas las sedes de la academia desde algunos meses por razones obvias, pero tan pronto tengamos las puertas abiertas, este diploma es suyo. Estamos en deuda con varios diplomas de estos. Y en este momento usted estaría rodeado de abrazos y de felicitaciones por el logro que ha tenido. Y como no podemos hacerlo, le vamos a pedir que le dé un abrazo virtual al rector de la Universidad de Chile, que ya lo vimos en tiempos más juveniles trabajando al lado suyo, y que tenía muchas ganas de hablar en algún momento. Doctor Vivaldi, adelante. Un gran abrazo a Aníbal Gamaruja, a todos los presentes, muy emocionante. Sé que es excepcional esta oportunidad que me está dando de hablar infinitamente y es un privilegio poder decir algunas palabras brevemente en una ocasión tan hermosa como esta. No puedo sino hablar desde perspectivas muy distintas. Evidentemente la primera por la cual se me convoca en la condición de rector de la Universidad de Chile, desde ese punto de vista, de esa perspectiva, expresar la tremenda satisfacción, orgullo y admiración por la carrera académica que ha tenido Aníbal Llanos, como un ejemplo de un académico excepcional, y porque, lo decía usted, presidente, y me parece muy importante, incluso situado literalmente en Putre, en la altura, preocuparse del tema de altura en Chile me parece que es notable. Pienso que cuando un país tiene ciertas peculiaridades, como es el caso en Chile de la altura, la Antártica, la Patagonia, tantas otras situaciones, no solamente es un deber para el pueblo propio, que es lo que habitualmente se enfatiza, se dice nosotros los investigadores de este lugar tenemos que preocuparnos de los problemas que afectan a nuestra población. Pero creo que Aníbal evidencia extraordinariamente bien que la responsabilidad no solamente es para con el propio pueblo, sino que dice, si yo tengo la oportunidad de estudiar estos fenómenos que son propios de este lugar del mundo, es mi obligación y compromiso con la humanidad entera llevar adelante esta investigación que desde luego no hay otros que puedan hacerlo. Por lo tanto, este compromiso con la investigación de los efectos de altura es enorme. Aprovecho a citar de paso la muy
peculiar situación de Chile, que hace minería de gran altura y que tiene este modelo que para la medicina laboral es tan importante, ¿ya? O tan único, digamos, que es la exposición intermitente a la altura. Pero en todo caso, insisto en que es un doble motivo de satisfacción que haya una investigación vinculada a un problema que es del país y también que es un motivo propio para mostrarle al mundo un área de conocimiento. No necesito abundar, porque creo que es demasiado obvio para todo, y creo que Aníbal lo ha hecho aún más obvio, que la implicancia que tiene cualquier investigación que se haga, y en este caso es notable, tiene miles de ramificaciones no predecibles. Ese es el primer punto de vista. El segundo punto de vista que quiero, otra segunda perspectiva, punto de referencia del cual ubicarme para mirar a Aníbal Llano, ya es remontarse a mi condición de joven de 19 años que cursaba tercer año de medicina y que hace el curso de fisiopatología. En ese tiempo se hablaba de la cátedra del profesor Talenik, en la cual participaba muy activamente el profesor Douglas, estaba presente Bruno Günther, ¿ya? Y que se genera ahí un ambiente excepcional. Y estaba Aníbal, Manuel y Jaime Caro, perdón, Aníbal Llano, Manuel Oyarzún y Jaime Caro, y ellos se denominaban por alguna razón los chicos malos, pero no por otra razón que no fuera que eran jóvenes y que eran tres, ¿ya? No había mayores otras razones que justificaran sobre todo el adjetivo, ¿ya? Bueno, y estos chicos malos, muy famosos, tenían una tremenda responsabilidad de docencia. Yo tuve el privilegio de ser alumno de ellos. De Aníbal recuerdo mil cosas, mil anécdotas. Es impresionante por muchas razones como uno tiene fijada esa memoria, pero de Aníbal recuerdo que cosas tan increíbles como que mucho tiempo después, para explicar lo que era el espacio muerto en la vía respiratoria, recurrir a la explicación que él me dio de comparación con una jeringa, que a mí no se me olvidó nunca, y que después todos los estudiantes me decían, oye, que esa comparación que usted hacía con la jeringa me dejó claro para siempre lo que era el espacio muerto, y eso se lo debo entre miles de otras cosas que me enseñó desde luego Aníbal Llano. También increíble cómo no se acuerda, también me acuerdo que una vez me puso un 7 por una tarea que tenía que dar. Entonces me dijo, mira, puede que la tarea se merezca el 7 de por sí, pero te estoy poniendo el 7 porque me morí de la risa, porque en una parte tú pusiste vide infra, ¿ya? Y me parecía tan cómico usar esta expresión latina sofisticada de parte de un estudiante de tercer año que decidí ponerte el 7 por eso. Le podría contar mil cosas, pero era un ambiente excepcional, era un ambiente que con Talenik, con Douglas, con Günther, uno se sentía parte de una tradición que se remontaba quizás a Claude Bernard, a Walter Buchanan, a Norbert Wiener, digamos, en términos de la forma de entender los mecanismos que subyacían a la fisiología. Y fue una cosa excepcionalmente hermosa. Recuerdo mil anécdotas de ese momento como estudiante de Aníbal. Posteriormente yo fui ayudante alumno ahí, así que seguí viendo. Posteriormente vino el golpe de Estado, y yo solo quiero decir, no quiero comentar el golpe de Estado, por supuesto, pero sí la subjetividad nuestra. Nos volvimos a encontrar en Estados Unidos, y en ese momento, subjetivamente, la sensación de pérdida que teníamos mucho a raíz del golpe de Estado, de una pérdida infinita, era de alguna manera compensada, llenada por esta interacción tan rica con quienes uno había compartido, ¿ya? Ideales, y yo no tengo cómo agradecerle a Aníbal una cinta que me envió otra vez, tiempo de los cassettes, estando los dos en Estados Unidos. También me acuerdo de lo muy contento que nos sentíamos con la formación que habíamos recibido en Chile. Ya Aníbal decía, mira, lo que a mí me enseñaron de clínica pediátrica en Chile, algo que aquí ni siquiera se ve, digamos, y que me permite muchas veces tener participaciones sobresalientes en los estudios de caso. Y fue de nuevo entonces en ese contexto en que volví a conocer a Aníbal, después lo conocería acá, la importancia enorme que para la generación nuestra tuvo la Universidad de Chile, como él muy bien lo dice, precisamente por este vacío, por esta pérdida. La Universidad de Chile también entró a significar para nosotros mucho más que lo que una universidad, un alma mater, suele significar normalmente, y es otra cosa que nos habría de unir posteriormente. Quizás, perdón, termino con esta cosa. Quise decir, quizás no lo logré, pero voy a intentarlo.
este candor con que veíamos la investigación científica, esta cosa tan entre renacentista, romántica, no era la cosa estructurada que hoy día con sus sistemas de financiamiento y todo eso, era una cosa infinitamente más espontánea, si se quiere. Y ese afán de conocimiento que nos guiaba y que tanto aprendimos de maestros como, repito, Talenik, Douglas, Günther, y en este caso para mi generación, de Aníbal, Manuel y Jaime Caro, entre otros, ¿ya? Solamente no, como mostró algo de Huidobro, yo creo todavía acordarme de un fragmento de Altazor, no sé si creo que me puedo acordar, que dice: rómpanse en espigas las estrellas, quiébrese la luna en mil espejos, vuelva el árbol al nido de su almendro. Solo quiero saber por qué. Y dedicándole ese verso de Huidobro, de su diapositiva, un abrazo muy, muy, muy fuerte, muy cariñoso. Y muchas gracias por esta oportunidad de poder ver a Aníbal Llano desde este lugar, desde la Rectoría de la Universidad de Chile. Ya lo he podido ver como estudiante de tercer año de medicina de esta misma universidad. Un gran abrazo, señor presidente, un gran abrazo a Aníbal y a todos los presentes. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Enio, te pasaste. Me conmoviste. Muchas gracias, señor rector. Bueno, para decirle verdad, no solamente felicitamos al doctor Llanos en este momento, nosotros como academia nos felicitamos a nosotros mismos de tenerlo aquí. Es motivo de un orgullo nuestro la incorporación de personas como el doctor Llano, y tenemos muchas esperanzas de lo que nos puede ayudar como institución. Esta institución, doctor Llano, es muy especial. Aquí se acabaron las competencias. Aquí se acabaron las rivalidades. Aquí se vive la amistad. Se vive la búsqueda de la verdad. Se vive la fraternidad. Se vive el respeto. El ambiente en la Academia de Medicina es muy especial. No hay mayores ni menores, somos todos mayores. Por definición aquí se entra cuando se es mayor, pero no hay diferencia entre unos y otros. Es interesante que aquí somos todos mayores, no dejamos de estar permanentemente, y es como el sentido de esta academia, estamos permanentemente aprendiendo y enseñándonos unos con otros. Este es un lugar de reflexión y de intercambio de ideas. No tiene nada de pasivo. A pesar de los que somos, no tenemos nada de pasivo. Un grupo de nosotros ha estado analizando en el último tiempo, reflexionando sobre los últimos 50 años que ha vivido la medicina chilena. Y es bien impresionante verla cómo se fue haciendo cada vez más científica, cada vez más tecnológica, cada vez menos intuitiva. Se han nombrado muchos profesores aquí en esta sesión. Y los profesores los mirábamos y ellos decían: lo que yo he visto, lo que yo creo, lo que a mí me parece, hoy día ya no vale. Hoy día estamos en lo que se ha demostrado, en lo que es, y se ha desvalorizado lo intuitivo. En esta recorrida, en esta mirada de la medicina de los últimos 50 años, nos hemos dado cuenta el apego que ha tenido la medicina de este país con el pueblo de este país, el sentido social de la medicina. Desde que don Pedro de Valdivia construyó el Hospital de Nuestra Señora del Socorro,
después que le quemaron la ciudad. Y de ahí ha venido un permanente desarrollo por una medicina social. Pero también tenemos claro que es mucho más lo que se debe hacer. Y así como el país pudo erradicar la viruela y pudo erradicar la poliomielitis y pudo casi sacar la tuberculosis, deberíamos ser capaces de tener una medicina en que nadie tenga que estar largos tiempos de espera para aliviar su dolor, o que se muera más temprano porque no tuvo protección. Nos queda mucho camino que recorrer y nos encantaría poder contribuir a mejorar la salud de este país desde esta academia. Por eso le decía, esta academia es de gente de tercera y cuarta, pero está muy viva y necesitamos mucha colaboración. Y nos felicitamos que usted entre a esta academia para que nos ayude en esta labor. Lo felicitamos nuevamente, nos felicitamos nosotros, les doy las gracias a quien ha venido a acompañarnos en este día y, señor académico, cerramos esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente.